From the Eternal Word Studio in Birmingham, Alabama, Mother Angelica presents Spiritual Growth. Ustedes y yo detestamos la confianza que vemos en el Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento eran personas que lo dieron todo por Dios. Si nos remontamos a Abraham, piensen en el tiempo que él tuvo que esperar para tener un hijo y probablemente su mujer le estuvo dando la lata durante todo ese tiempo. Cuando se mira a los grandes hombres del Antiguo Testamento, vemos que tenían una inmensa necesidad en su corazón, que Dios les pidió que confiaran en él hasta límites insospechados. Por ejemplo, cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo y estuvo a punto de hacerlo, también el caso de Isaías, de Jacob, de José, menuda confianza debieron tener. Ahí lo tenemos en un pozo. Por los celos de sus hermanos, ¿dónde iba a ir? ¿Qué había hecho para merecer esa situación? Había sido bendecido por su padre, por Dios, con una fe profética, pero ¡pum!, cayó al fondo. Llegó la gente y le sacaron. Pero luego, ¿qué ocurrió? El faraón le dio un trabajo, pero luego le metieron en prisión. ¿Ven? Debió ser muy duro para José pasar años en prisión. Al final consiguió salir tras un sueño del faraón. Toda esa confianza esperando y esperando, sin saber, deben entenderlo. Sin saber, sin comprender, sin verlo, claro. Todo ello forma parte de la confianza. No se desanimen porque hay veces en que uno pregunta y duda y dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Porque ello forma parte de la confianza. En nuestra fe hay sombras en la fe. Hay muchas sombras en la fe. Noé tuvo muchas dificultades. Imagínense lo que supuso para él construir un barco tan grande y luego tuvo que esperar y esperar a que llegara la inundación y matar a todo el mundo. Sí, y así fue. Noé esperó a que llegara la lluvia. Pero entre tanto la gente se mofaba de él y él decía, ¿dónde está la inundación? Y fue llenando el barco de animales por pares y perseveró durante años y años. En eso consiste la confianza. Hay incertidumbre, inseguridad en la confianza, pero aún así Dios nos la pide, nos pide que creamos en Él, a pesar de que no comprendamos ni sepamos lo que está ocurriendo. La confianza y la perseverancia van unidas. Si no perseveran, no pueden confiar. El hombre que se detiene y da la media vuelta, le falta confianza. Así que quiero que sepan que las sombras y las ansiedades que experimentan no constituyen una falta de confianza, sino que forman parte de ella. Deben dejarse llevar, deben hacer lo que les diga Dios. Basta con que observen a Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés era un hombre con muchos defectos, entre ellos la tartamudez, y pensó que Dios no le iba a hacer caso. Dios le dijo, vete, que yo hablaré por ti. Y cuando fue, no tuvo problemas en transmitir lo que quería el Señor. Luego pasó por muchas dificultades. Se quedó sin ninguno de los privilegios de los que disponía y pensó, ¿cómo puede ser que me ocurra esto a mí? Y encima se encontró en el desierto, sin nada que comer. El Señor nos mira y a veces nos empuja hasta el límite de nuestra confianza. El motivo es que desea que nos elevemos a otro nivel.
Así que no se preocupen, aunque todo parezca que va mal. Dios le está diciendo que quiere que tengan más fe, más confianza y más amor. Estén dispuestos a hacer el ridículo, a decir que Dios también está en la oscuridad. Me gustaría compartir con ustedes una parte de la charla que dimos en la iglesia de la Visitación en Florida. Escuchen, porque quiero que sepan en qué consiste la confianza de verdad. A veces pensamos que amar a Dios es algo que se hace sin alegría. ¿Por qué cuando sentimos que Dios nos busca, huimos? ¿Por qué huyen? Porque tienen miedo de que vaya a quitarles lo que les importa de verdad. Su madre se va a morir, o su padre, o su marido va a morir, sus hijos. Vamos. Hay una frase muy hermosa, un poema franciscano que dice: lo que te he quitado, no lo he hecho para herirte, sino solo para que lo busques en mis brazos. Recuérdenlo. Nunca tengan miedo de seguir a Jesús, de ser un verdadero cristiano, de ser un católico de verdad, vivo. Sean lo que son de verdad. Esta iglesia tiene el nombre de la Virgen, la Visitación. ¿Es eso, verdad? No me he equivocado, ¿no? Ya no sé dónde estoy. Imagínense lo hermosa que es. Lo hermosa que es. Fuerte, fiel. Bueno, gracias, Padre. Esto es una confirmación. Eso me recuerda, y espero no perder el hilo. Una vez estaba realizando una serie de 15 semanas sobre las Escrituras en una iglesia episcopal, una enorme iglesia en Birmingham. Y de repente, en medio de la serie, se produjo algo insólito. Estaba diciendo: y si no cambiamos, algo ocurrirá. De repente, se iluminó el cielo con un enorme rayo seguido de un trueno y todas las luces se apagaron. La gente se quedó muda. Yo no sabía qué decir. Dije: el Señor me escuchó. Entonces dije: no debemos temer. La luz siempre estará con nosotros. Entonces volvieron las luces. Y como les he dicho, ya he perdido el hilo. Voy a volver a Pedro. Bueno, pues tenía ganas de que se celebrara el banquete, lo que es algo muy humano. Y dice que antes de ir se quedó en arrobamiento, es decir, en éxtasis, como en otro mundo. Y en este éxtasis vio bajar como un lienzo atado por las 4 puntas, y vio en él los cuadrúpedos de la tierra, las bestias, los reptiles y las aves del cielo. Así que se puso a mirarlo, y una voz, imagínense, estaba teniendo una visión, y una voz le dijo: Pedro, sacrifica y come. Si usted fuera un buen cristiano y estuviera allí y tuviera hambre y de repente se quedara en éxtasis y le ocurriera lo que a Pedro, no le habría dicho: sí, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál quieres que me coma primero? ¿Saben lo que le contestó Pedro? Dijo: de ninguna manera, Señor, pues jamás entró en mi boca nada profano ni impuro. Dios es todo paciencia. Y le dijo por segunda vez: Pedro, quiero que sacrifiques y comas. Y él le contestó: de ninguna manera, jamás
entró en mi boca nada profano ni impuro. ¿Saben? Miren su vida y observen si Dios no les ha pedido que hagan algo similar. ¿Le ha pedido Dios que perdone a alguien a quien usted considera que no debe perdonar porque lo que ha hecho está muy mal? Forgiveness because what he did was absolutely wrong. And so, Y le cuesta mucho perdonar or her, or them. o a ellos. See, El Señor le dice, mira, quiero que tomes este terrible sentimiento y que te liberes de él. I want you to consider, Hace falta confiar. I want you to do away with that. See, Y, it y takes Pedro, trust. incluso después de And Peter, for a Pentecostés, moment, even after tenía miedo. was afraid. He said, No, 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 no puedo hacerlo. Seré impuro. Esto se repitió hasta 3 veces. ¿Y saben lo que dice después? Peter was Que Pedro seguía preocupado por esta visión. En aquel momento se presentaron 3 hombres que querían verle. Imagínense, estaba preocupado. No sabía qué hacer. Isn't that you Vemos la misma amenaza que vimos en Elías. that we saw in Elias? La misma situación, se sentía inseguro, tenía miedo, pero no se detuvo. Continuó avanzando, despacio quizá, pero continuó avanzando. No sabía, no comprendía la visión, pero fue donde ellos. El Espíritu le dijo, apúrate, no dudes, porque yo les dije que vinieran aquí. Pedro se sentía inseguro, pero continuó avanzando. En su vida y en la mía no siempre vemos el final del túnel. End of the tunnel. No siempre vemos la solución a nuestros problemas. De hecho, la solución a algunos de ellos llegará cuando ya no estemos aquí. Pero One thing usted y yo podemos hacer algo que hizo Elías y también ese gran hombre Pedro, que es avanzar y confiar. Avanzar y confiar. Porque a medida que avanzamos, aumentamos nuestra fe. La fe es oscuridad. Hay personas que piensan que la fe consiste en ver el final. No necesita tener fe si ve el final. No sé si estaré aquí mañana. I am here. Ya no necesito fe si lo sé todo. You can. Pero debo comprender que el Señor, That the good con toda su majestad y sabiduría, trabaja con la gente sencilla, realizando pequeñas cosas sistemáticamente. Y a veces en circunstancias muy inciertas, incertidumbre de corazón circumstances, uncertainty of heart y de and mente. mind. Pero Keep going on. continúan avanzando. Y lo vemos en la Virgen. Ay, ¿se dan cuenta de lo mucho que confió en Dios? ¿Se dan cuenta que cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, ella no tenía ningún lugar donde enterrar su cuerpo? His dead body. ¿Se dan cuenta de que su confianza en el poder fue tan grande, So tan magnífica, que incluso en esa situación tuvo que esperar a que el Padre inspirara al hombre que le encontrara un lugar? Ahora, puedo
agradecerle al Señor por habernos dado a alguien tan magnífica. La Virgen luchó. Y ya vemos esa lucha desde la anunciación hasta el final. Siempre luchando, siempre fiel, siempre siguiendo a Jesús en la distancia. Se sintió herida cuando le hirieron a él, contando los días y las horas, pero sin perder la fe. Para mí, María es un ejemplo de mujer, sobre todo hoy en día. Deben confiar sus hijos a Dios. Deben confiar en que por muy lejos que estén, por muy perdidos que parezcan, por muy incapaz que se sienta para ayudarles, para salvarlos, para iluminarlos, para enseñarles de algún modo, Dios se ocupará de ellos si reza, y sobre todo si reza por ellos en particular. Dios se ocupará de ellos. Basta con mirar el nacimiento de Jesús para ver la confianza de María y de José. Imagínense su alegría al saber que su hijo nacería, pero de repente los echaron y tuvieron que marcharse a Belén, montada en un asno. Imagínense que ustedes estuvieran a punto de dar a luz. ¿Se imaginan sentados en un asno durante todo el trayecto? Y cuando llegaron allí no había ningún lugar para alojarse. Recuerden que se trata del Hijo de Dios. Muchos de ustedes divulgan la buena nueva y tratan de ser cristianos en su trabajo. Pero todo es tan difícil. Todo fue tan difícil porque ambos tuvieron que pasar grandes penurias para que ella diera a luz. Y no tenían un lugar en donde alojarse. ¿Cuántos de ustedes están a punto de dar a luz y no saben a dónde ir? ¿Ven? Hay que confiar mucho. Después que el niño nació, tuvieron que huir sin herramientas, porque José era un carpintero, era todo lo que sabía hacer. No podía conseguir dinero de otra manera. Tenía que mantener a su familia. Tenía a Jesús y María. Así que en medio de la noche salieron huyendo, tal y como estaban, sin dinero, ni herramientas, sin nada. Imagínenselo. Pero María nunca dijo nada. Confiaba y había aceptado la voluntad de Dios en el momento presente, tal y como sucedió del Padre Eterno. Y dijo: alabado sea Dios. ¿No se rebeló? En la Anunciación dijo: hágase en mí según su palabra. Nunca dejó de decir esas palabras, nunca. Y ustedes y yo debemos tenerlo presente también cuando tenemos una dificultad. Debemos decir: Señor, hágase según tu palabra. Soy un instrumento tuyo. Miren también a Jesús cuando se perdió y fue hallado en el templo. María y José se fueron en una caravana y José pensaba que el niño estaba con María y María con José. Así que se fueron de allí. Y José le preguntó: ¿dónde está Jesús? No lo sé. Pensaba que estaba contigo. ¿Se imaginan la situación? Que alguien de su familia desaparezca de repente. Tendría miedo. Tendrían miedo, no solo por no saber dónde está, sino por sospechar dónde puede estar. Desaparece a alguien a quien quiere y se siente totalmente perdido. Y le busca y busca y reza y reza. José y María debieron pasar 3 días terribles buscando a Jesús. Entonces, al tercer día, encontramos otro acto de confianza, porque Jesús se encontraba en el templo haciendo preguntas a los doctores y ellos también a él. Y al final le vio su madre, que le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿Por qué? Usted pregunta por qué, yo también pregunto por qué. No piensa ni por un momento por qué.
se preguntan por qué, porque cuestionan, porque dudan, porque no comprenden, no confían. No, because it says, Porque dice que cuando él les contestó a María y José dijo, ¿no sabéis que yo debía estar en la casa de mi padre? it says she Pero did not ellos no understand. comprendieron la respuesta que les dio. Habían pensado en él día y noche. ¿Ven? Trust La confianza y la perseverancia and y la duda y la ansiedad y la frustración va todo unido. ¿Saben? Es como la masa cuando se hacen galletas y se junta todo con la masa en una sola pieza. Y luego cuando se amasa, se ven todas esas pequeñas partes. Y lo necesitan todo. Uno extiende la masa y obtiene círculos perfectos, así que las frustraciones de la vida diaria forman parte de la fe y de la confianza y de todo lo demás. La perseverancia consiste en avanzar y seguir adelante. Creo que uno de los secretos de María fue su silencio. Usted y yo no paramos de hablar. Nos quejamos mucho, nos quejamos a Dios, a nuestro vecino. Y aunque tengamos todas esas preguntas en la mente, no necesitamos expresarlas. Cuando se encuentre en una capilla, la iglesia o el salón de su casa, diga, Señor, concédeme la sabiduría de permanecer tranquilo. Concédeme la sabiduría de permanecer en silencio. Concédeme la sabiduría para decir, hágase en mí según tu palabra. Yo no comprendo, no sé, solo deseo alabar tu nombre santo. En la vida de la Virgen, me gustaría haberla visto el día en que Jesús se marchó de casa, cuando Jesús se marchó a la edad de 30 años. ¿Se imaginan vivir con Jesús 30 años y que de repente se marche? Ustedes, aquellos que tienen hijos, también permanecen con usted muchos años y un día se marchan. Entonces sienten un gran vacío en su corazón, un gran vacío en el estómago. Y ellos, a pesar de saber dónde están, nosotros sabemos que tienen un hogar o una familia o una esposa, pero cuando Jesús se marchó, María no sabía, ni él tampoco dónde iría. Un día dijo, los zorros tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Ese fue el caso de Jesús. Abandonó la casa de su madre y salió a cumplir la misión de su Padre, a salvar nuestras almas sin saber de un día para otro dónde iría, dónde comería, ni dónde dormiría. No lo sabía. Eso se llama confianza en la providencia de Dios. Es muy difícil. Me gustaría pensar en la vez en que Jesús fue a Caná a saludar a su madre con sus apóstoles. Y había una boda. Es curioso que se quedaron sin vino después de llegar los apóstoles. Tienen que haber tenido mucha sed. No quedaba vino. Qué situación tan embarazosa. ¿No creen? Entonces Jesús le dijo a su madre, ¿no tienen vino? Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Yo no soy el novio ni tengo ningún parentesco con esta familia. Pero ella confió en él porque le miró, le sonrió y dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Confianza. ¿Qué confianza tenía en él? Después de ese hecho, ya no volvemos a escucharla hablar. Pero vemos que la confianza le hizo fuerte. La confianza le dio la capacidad de creer sin ver, de dejarse llevar y entregarse totalmente a Dios, de comprometerse en mente y no solo en vida y alma, sino también en su razonamiento, en su voluntad. Ustedes y yo podemos rezar esa oración a diario, porque Dios glorificará nuestra soledad. Nos dará oportunidades para que confiemos en que su poder siempre estará con nosotros, porque nos ama y su misericordia es infinita. Él es
y siempre será fiel a sus promesas.